Buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto tenerles el día de hoy con nosotros para tocar un tema muy importante, temas de búsqueda y rescate en montaña. Ahí conectado. No te escuchamos, Doc, por aquí. Ok, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos y Se te fue de nuevo el audio. buenos días, buenas tardes, damas y caballeros, o buenas noches. Bienvenidos a este webinar de cartografía para rescate en montaña, impartido por el señor José Campos, quien tiene amplia experiencia en este tema. Mi nombre es Roberto Brito, soy el presidente de Humanitarian Consultants and Project Management, una empresa que se dedica a brindar consultorías y capacitaciones. Y hemos decidido impartir esta serie de cursos, webinars, de forma gratuita para compartir el conocimiento con todos los colegas de la región y de las diferentes organizaciones humanitarias que responden, especialmente para salvar vidas. Como les decía, don José Campos es asistente en emergencias médicas, es técnico en salud ocupacional, tiene una amplia experiencia profesional en trabajo prehospitalario, búsqueda, rescate, atención de desastres y emergencias. Ha recibido e impartido capacitación en 15 países de América Latina y Europa. E instructor de rescate con cuerdas con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para América Latina, el Grupo Bravo, que se le conoce así, graduado con honores del curso Search and Rescue Management por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, líder invitado por el Departamento de Estado para Preparativo y Respuesta ante Desastres del Departamento de Estado de Estados Unidos, becado por la Cooperación Española para el taller de planes de emergencia aeroportuarias, Rope Rescue Technician por Rescue 3 International, es técnico de rescate con cuerdas, certificado por Rescue 3 International, asesor técnico de Signing Rock para seguridad en trabajo vertical y rescate, instructor de primeros auxilios y RCP del Instituto Nacional de Aprendizaje, Bomberos, Cruz Roja y la Universidad Santa Paula, formador de brigadas de emergencia en empresas, experiencia en el manejo de la seguridad en entorno internacional, instructor internacional de supervivencia en selva, cartografía y GPS. Ha trabajado como consultor a partir del 2002 en rescate con cuerdas, Centro para la Prevención de Desastres de Centroamérica, CEPREDENAC, Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Proyecto de Asistencia Humanitaria, HAP, coordinador de operaciones y seguridad de la Cruz Roja Americana para Panamá, Colombia, Haití, Puerto Rico del 2010 al 2017, instructor en primeros auxilios, RCP, rescate con cuerdas, de la Academia Nacional de Bomberos y mucho más dentro de todo esto. Además, a José, quien le conozco desde hace muchos años y es un muy buen amigo, tiene experiencia, hemos compartido y respondido a emergencias juntos en varias localidades del mundo y también aquí en nuestro país, en Costa Rica. Así que para mí es un honor
presentarles a José y que hoy nos comparta un poco del conocimiento en cuanto a cartografía para rescate en montaña. Don José, les cedo la palabra. Buenas noches y gracias a todas y todos. Mientras José conecta el micrófono, les informo que esta sesión Ya, está, era está, está siendo grabada. Esta sesión está siendo grabada para su información y la estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Adelante, don José. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, la presentación de hoy lo que quiere resumir, ya se imaginarán ustedes lo difícil que es hacer una charla de 45, 50 minutos, una hora, sobre un tema que te puede llevar hasta 40 horas de teoría en aula, ¿verdad? Entonces, ya por ahí, lo que quiero explicar es cómo resumir tanta información en una presentación tan puntual como esta, ¿verdad? Entonces, ya dicho eso, vamos a entrar en materia de una sola vez. Yo quería explicarles que vamos a hablar un poco del contexto de Costa Rica, obviamente de mi país, para basar o para poder explicar el punto en el que estamos con este producto, por llamarlo así, que se llama el curso de cartografía, lectura de mapas, uso de GPS, para navegar en montañas para hacer búsqueda y rescate, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto que voy a explicar ahora muy rápidamente para entrar ya más directamente en materia. En materia quiero hablar un poquito sobre los mapas, los tipos de mapas, las coordenadas y unas conversiones por ahí. Después, los receptores de GPS y el uso de los celulares, que hoy en día todos tienen, o la gran mayoría de personas tienen teléfonos inteligentes con GPS incorporado. Otro de los temas es hablar un poquitito, hay unas recomendaciones sobre software en la computadora o en sus celulares también, algunas aplicaciones para trabajar con en este mundo de cartografía para búsqueda y rescate, ¿verdad? Y por último, en dónde estamos con la oferta que existe para capacitación en este tema ya formalmente, ¿verdad? El curso formal de varios días con evaluación, con práctica, con caminatas, con acampada y todo lo demás. Entonces, este es mi propuesta para los próximos 45 o 50 minutos, ¿verdad? Entrando o pasando por el contexto de nosotros, quería explicarles que nosotros somos relativamente un país pequeño de 51.200 kilómetros cuadrados. Es pequeño comparado con países enormes, gigantescos como Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, y sin embargo, en un área tan pequeña, relativamente, digámoslo, podemos pasar de 0 metros a nivel de la playa hasta los 3.820 metros en áreas sumamente reducidas. Por ejemplo, podemos conducir del Atlántico al Pacífico, de océano a océano, en 6 horas, una cosa así. Y además de esto, tenemos 17 microclimas que hacen más técnico el trabajo, porque en algunas operaciones empezamos en zonas muy altas y vamos terminando en zonas de manglares o zonas muy bajas, muy calientes. Entonces ya se imaginarán que el equipo y las características de las montañas altas de 3.500 no es nada parecido a las montañas de 500 metros de altura, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con este tema de las diferencias altitudinales. Gracias a Dios tenemos más del 30% de áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales, grandes extensiones de bosques primarios, secundarios en regeneración. Y esto nos lleva, gracias a Dios también, a que recibimos más de 1 millón de turistas anualmente. De todo el mundo nos visitan, por dicha, millón y medio antes de la pandemia. ¿Y por qué esta explicación? Muy rápidamente. Bueno, porque esta cantidad de turistas, de este millón, hay algunos que cometen imprudencias y se salen del sendero o sufren accidentes en montaña o tenemos accidentes aéreos. Entonces, el porcentaje de operaciones de búsqueda en montaña es alto a partir de esta explicación. Este es el fundamento de por qué tenemos muchas operaciones de búsqueda y por el cual hemos tenido que depurar este producto de cartografía para búsqueda y rescate en montaña.
Siguiendo con el contexto de Costa Rica, bueno, otra vez el efecto COVID de los últimos 2, 3 años, casualmente y curiosamente disparó las ganas de la gente de ir a la montaña, de ir a hacer senderismo, de hacer muchas actividades al aire libre. Entonces, después del confinamiento, en las etapas iniciales, la gente empezó a salir más y ahora muchísimo más, cuando ya se liberaron muchas de las medidas. Entonces, la gente empezó a salir mucho, mucho más. Ahora tenemos cantidades increíbles de organizaciones, de senderistas, de montañistas, de gente yendo a hacer actividades, lo cual eleva otra vez la incidencia, las estadísticas de eventos de desaparecidos, accidentados, accidentes aéreos, etcétera, etcétera. Y más o menos a principios de año había una estadística aproximada de hasta dos operaciones de búsqueda y rescate por mes. Pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? Entonces, hay mucha práctica, hay mucha demanda, mucha puesta en escena en teatros de operaciones reales de esto que vamos a explicar ahora con el tema de la cartografía, ¿sí? Y esto nos ha llevado a tener que coordinar operaciones terrestres para patrullas de búsqueda en tierra. Algunas veces, si el clima y los recursos lo permiten, se usan recursos aéreos, no siempre, por lo que les decía de los microclimas, no siempre es factible, no siempre es viable. Entonces, la opción de tierra, esa no es negociable, esa siempre hay que hacerla, ¿verdad? Y algunas operaciones son mixtas, tierra, aire, incluso hasta en el océano, ¿verdad? Este es nuestro país, este es nuestro mapa, 51.200 kilómetros cuadrados, 17 microclimas. Tenemos a Panamá en el sur, a Nicaragua en el norte, y tenemos el Pacífico y el Atlántico bañando las costas. Entonces, en esta área tenemos 30% es bosque, montaña, parques nacionales, y 1 millón o más de turistas sin ninguna experiencia, caminando, haciendo montaña, saliéndose de los senderos, persiguiendo un pájaro para una foto, y eso nos dan esta cantidad de eventos, ¿verdad? El tipo de selva nuestra, el tipo de montañas, especialmente son como así de cerradas. En algunos parques hay senderos bien marcados, muy bien definidos, pero otra vez la gente se sale de los senderos y esto es lo que encuentra. Donde hay que usar el machete para poder avanzar. Entonces, ya se imaginarán ustedes la dificultad que es moverse en estos entornos, ¿verdad? Y si le agregas que tienes que llevar tu mochila con comida, con cocina, con el equipo de camping, podríamos estar hablando de mínimo 30, 40 libras en la espalda para avanzar en la montaña. Lo que menos usted quiere en una situación de esas es perderse o no saber dónde está o tener que devolverse porque cometió un error de navegación. Entonces, en estas condiciones hay que ser muy preciso, muy fino y muy exacto con el mapa y su ubicación para no desperdiciar el recurso físico. Y además estamos hablando de vidas de turistas que podrían estar en peligro si no les llegamos rápido, ¿verdad? Un comentario muy rápido aquí. En algunas carreras de aventura, varias veces no han ganado los más rápidos, sino los mejores navegantes. Los que no se pierden, esos son los que han ganado las carreras de aventura. Solo un paréntesis ahí con este tema de la navegación. Estas son algunas de nuestras montañas. Entonces, imagínense que le digan a usted, bueno, ahí cayó un avión. Y ahora sí, empiece a buscarlo, ¿verdad? Si no se activa el ELT, si no hay testigos o si se nubla, esa es su área de búsqueda. Entonces, ahí viene todo este entramado para localizar aviones, helicópteros o personas extraviadas en este tipo de terreno, que repito, vendría a ser algo como esto. Entonces, en estos terrenos es donde estamos operando nosotros los trabajos de búsqueda y rescate en montaña. Cantidades y cantidades en los últimos años. Entonces, aquí quería compartirles muy rápidamente algunas de las noticias, porque esto siempre son eventos que le dan mucho seguimiento a la prensa, sobre todo cuando pasan los días y no hay resultados positivos y hay mucha presión de la prensa, de los familiares, de las aerolíneas, de las embajadas. Entonces, cuando pasan 3, 4, 5 días sin resultados positivos, la presión es terrible. Entonces, aquí, por ejemplo, esta que se perdió y duró añazazales, el piloto casualmente salió caminando, hubieron algunos muertos, pero el avión como tal apareció muchos años después, que es esa aeronave que está ahí a la derecha.
esa misma información. Entonces, sí tenemos algunos aviones perdidos todavía, no hallados en nuestras montañas. Y como les decía, el tema de los turistas, desgraciadamente varias veces han fallecido y entonces tenemos que ir y lidiar con el tema de una recuperación de turistas fallecidos. Algunas veces, por dicha, aparecen vivos y en el peor de los casos ni siquiera aparecen, ni siquiera los restos. Ya también hemos tenido algunos casos de ninguna evidencia, de ningún rastro de algunas personas, lo cual es un impacto importante en los buscadores, en los familiares y en todo el mundo, porque queda esto como en el aire, ¿verdad? Aquí, otra vez, el seguimiento de la prensa a los trabajos que hacemos, que hace la Cruz Roja y ahora los bomberos, la policía, etcétera, se le da mucho seguimiento por un tema humanitario, porque es como muy interesante. En estos trabajos de búsqueda, inclusive en algún momento, hasta otra vez, en un país tan pequeño, encontramos un sitio arqueológico no reportado hace apenas 10, 12 años. Entonces, aún en un país como este, con solo 50,000 kilómetros, todavía hay cosas por descubrir en estas selvas de Dios, ¿verdad? Estas selvas tan grandes, por dicha. Entrando en materia un poco más técnica, ustedes sabrán que los mapas a nivel internacional se clasifican por su tamaño, por su escala, por la cantidad de detalles que tienen estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, en la escala 1/200,000, con solo 9 mapas se hace el mosaico completo del país. Estos mapas te dan poca información, entonces son como para usarlos para estrategia, para planeamiento, para el centro de operaciones de emergencia, como para que esté su comandante ahí en el edificio, en el salón de operaciones, en el salón de manejo de crisis, tomando las decisiones macro, ¿verdad? En una escala 200,000 que le da relativamente pocos detalles. Para las patrullas terrestres, entonces ya entramos a la fase táctica. La táctica es la ejecución de lo que se planea en la estrategia. Y para eso se recomienda usar mapas en escala 1/50,000 que le dan una gran cantidad de detalles. Nosotros tenemos 133 que cubren el territorio nacional. Entonces hay 133 mapas en escala 1/50,000. Y también tenemos en escala 1/20, bueno, y hay 1/10,000 y hay 1/5,000, dependiendo en algunos terrenos. Tenemos 524 mapas en escala 1/25,000. O sea, es una gran cantidad de papel gigantesco. Y aquí apenas tenemos una cobertura como del 80-90% en escala 1/25,000, que te da una gran cantidad de detalles, pero tremendos. Más bien, algunas veces da más información de la necesaria. Para mi gusto y para los entrenamientos que hacemos, el 1/50,000 es más que suficiente para las operaciones de búsqueda en montaña. Y los 200,000 para planeamiento estratégico. Entonces dijimos, ¿verdad? Seguimos avanzando. Este es el mosaico de las 9 hojas, los 9 mapas en escala 200,000 que forman Costa Rica. En escala 50,000, entonces son 133 mapas que forman este mismo mosaico de Costa Rica, ¿verdad? Y cada mapita tiene su nombre individual, su número de serie y toda la información marginal, las coordenadas, todo en 133 documentos de estos. Por supuesto que hay algunos que no serán necesarios porque son cobertura de ciudades, entonces hay mapas donde nunca va a haber una búsqueda, pero hay zonas donde casi siempre hay búsquedas, que ya se sabe que son zonas muy visitadas y muy problemáticas y de mucha montaña, entonces esos mapas es importante tenerlos siempre a la mano y no el mapa de una ciudad donde nunca va a haber una búsqueda de este tipo del que estamos hablando, ¿verdad? Diferente a operaciones urbanas. Este sería el detalle de un mapa en escala 50,000. Eso significa que cada centímetro del mapa son 50,000 centímetros del terreno. Eso significa que cada centímetro del mapa es medio kilómetro en el terreno, en la vida real. Entonces, cada cuadrícula de estas mide 2 centímetros, que viene a ser 1 kilómetro en el terreno. El detalle de este mapa, entonces, podríamos observar los puntitos negros, son unos cuadritos negros que son casas, entonces eso me dice que hay fincas o hubo fincas en algún momento. Aquí, por ejemplo, hay una lechería Laguna, lechería San Cayetano.
Luego hay unas líneas negras punteadas que me dice que ahí había un sendero. Aquí hay un río con un límite provincial. Me da los nombres de los ríos, me da los nombres de las fincas y lo más importante, me da la elevación, me da la altura de esta zona específicamente, que podemos ver rápidamente que anda entre los 1500 y los 2000 metros de altura. Entonces es una zona fresca tirando a frío, ¿verdad? Aquí ya hay que llevar ropa para el frío en la noche, después de las 12, 2 de la mañana. A las 5 de la mañana aquí hace frío. Entonces hay que tener esta precaución. Viendo el mapa, yo sé la altura de la zona en la que voy a trabajar y así me preparo en consecuencia, ¿verdad? Entonces, otra vez, mapa 1.50.000, la cantidad de detalles que me da. Otro dato importante aquí sería todas esas líneas cafés que se ven muy juntas y en algunas partes muy separadas, me dice el tipo, la topografía del terreno, si se puede caminar o no por ahí. Si logran verlo, casi en el centro del mapa, esa línea negra de puntitos es un sendero, les dije hace unos minutos, y casualmente pasa por las partes más planas del mapa. Donde dice Río Vueltas, pero exactamente donde dice Río Vueltas, las curvas de nivel están muy juntas. Eso me dice que eso es una vertical, una pared, o sea que hay un cañón para caer al río Las Vueltas. Por ahí yo no podría caminar. Entonces, esta es la información que me da el mapa con solo verlo así muy rápidamente, ¿verdad? Estoy seguro que deben haber montones de preguntas y al final de la presentación hay un espacio para esto, ¿verdad, don Roberto? Sí, Sí, señora, señor. así es. Muy bien, perfecto. Seguimos avanzando entonces. Información importante que está alrededor del mapa. Casi siempre, esto ya es por protocolo, el Instituto Geográfico Interamericano pone la información marginal en el mapa y en la esquina inferior derecha está el índice de hojas adyacentes, que es el que me dice a mí cuáles son los vecinos del mapa donde estoy trabajando. Entonces me voy a regresar aquí. Si yo sé que esta búsqueda se va a mover hacia el norte y estoy en el mapa Abra, debería tener el mapa Barba si me muevo hacia el norte, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si voy hacia el sur, tengo que conseguir el mapa Caraigres. Lo importante es saber y llevar los mapas adyacentes al mapa donde yo estoy trabajando. Esta información es muy importante, sobre todo por el avance de la operación. ¿Hacia dónde va a ir esta cosa? ¿Hacia dónde voy a seguir a los desaparecidos? Este, oeste, norte, sur, y cuáles mapas voy a requerir en consecuencia, ¿verdad? Además de toda la información marginal que poseen los mapas como tal. Seguimos avanzando y en otro mapa 50.000, aquí quise compartir con ustedes la información de una búsqueda real, de una operación real. Desde donde dice túnel, ahí se montó un puesto de comunicaciones con una antena ahí para tener comunicación. Donde está la línea verde, eso fue lo que caminaron las patrullas de búsqueda. Y se marcan puntos importantes donde dice ventana, donde dice portón, donde dice inicio, el P1, el contacto y el helicóptero. Casualmente, el contacto fue cuando valga la redundancia, cuando se contactó a los extraviados, pero el helicóptero estaba más abajo, donde él podía aterrizar, pero entre el contacto y el helicóptero ellos no quisieron o no pudieron bajar más caminando, entonces la patrulla tuvo que hacer esta línea verde para entrar a contactarlos y sacarlos hacia el sur donde dice portón. Entonces, otra vez, el planeamiento de la operación, bueno, hay varias fases, ¿verdad? El planeamiento, la ejecución y después el informe o el reporte que se le hace a nuestros jefes explicándole qué se hizo, cuánto se caminó, cuántas patrullas fueron, en qué momento empezamos, en qué momento los contactamos, cuándo los rescatamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mapa me sirve a mí para planear la operación, para ejecutarla y para hacer el reporte o el debriefing después de la operación, marcando tracks, waypoints y viendo bueno, aquí hay una línea morada, roja, magenta, se llama ese color, que me indica que hay una carretera muy importante, ahí hay un túnel. Entonces, el mapa otra vez me da mucha información para trabajar, para medir distancias, para ver el tipo de terreno donde me voy a meter o donde voy a meter a las patrullas, para saber si pueden avanzar rápido o no. El tema climatológico es muy importante. Un mapa como esa línea verde, en invierno, es sumamente peligroso estar ahí. Entonces las operaciones tendrían que empezar a las 5 de la mañana y ojalá no estar ahí después de la 1 de la tarde que empieza a llover y el río sube.
Otra vez, viendo el mapa y dependiendo el mes en que salga esta operación, el tema de la seguridad, como siempre, es prioritario, ¿verdad? Y viendo la topografía del mapa, yo sacaría las patrullas de ahí a las 2 de la tarde, antes de que llueva, o pongo observadores río arriba, y si llueve y el río crece, y todo el mundo sale del cauce a acampar o a esperar a que baje el agua, o hasta el siguiente día operaremos solo 6 horas en la mañana. Pero con eso es lo que tenemos que lidiar algunas veces. Siguiendo con la materia, vamos a hablar de dos tipos de coordenadas, de dos sistemas de coordenadas. La primera, que son las terrestres, le llamamos coordenadas reticulares, coordenadas de cuadrícula o coordenadas Lambert. UTM es como Universal Time Metrics, coordenadas universales UTM, que son las que se usan en las operaciones terrestres con el mapa 1.50.000. Pero cuando tenemos helicópteros, cuando tenemos aviones, cuando tenemos embarcaciones, o cuando trabajamos con personal de otros países, se usan las coordenadas geográficas, que son los grados, minutos y segundos. Universal de Mercator es UTM. Y las geográficas son los grados, minutos y segundos, que son las aéreas, ¿verdad? Entonces, los mapas, todos los mapas deberían traer los dos sistemas de coordenadas. Otra vez, estas que están aquí son las UTM, las coordenadas geográficas o reticulares, que son esos numeritos que le dan la numeración a todas las líneas negras que forman estas cuadrículas. Estas cuadrículas dijimos que son 1 kilómetro cuadrado o 2 centímetros en el mapa. Entonces uno puede medir cuántos kilómetros va caminando, ¿verdad? Y están en las 4 orillas o en los 4 lados del mapa. Están en la parte superior y en la parte inferior, porque las líneas son paralelas, nunca se tocan, no se cruzan. Y hay un 560 arriba y hay un 560 abajo, por ejemplo. Lo mismo que a la derecha y a la izquierda. Y cuadriculan todo el mapa. Estas son las coordenadas reticulares, las que usan las patrullas terrestres para medir su avance y saber dónde están. Pero si trabajamos con helicópteros, normalmente ellos van a querer que les demos las coordenadas en grados, minutos y segundos, porque es el sistema de navegación que ellos van a utilizar. El mapa 1.50.000 también las tiene en las 4 esquinas. En las 4 esquinas del mapa están las coordenadas geográficas. Y dentro de la capacitación que se brinda, hay todo un tema de varias horas para convertir coordenadas, haciendo una conversión matemática ahí que se hace para pasar estos grados, minutos y segundos a coordenadas reticulares. ¿Y cuál es el uso de esto? Bueno, que la patrulla terrestre, estando en un X punto del mapa, le diga al helicóptero en qué latitud y longitud está para que él llegue a rescatarnos, a sacar a las víctimas o a tirarnos comida. ¿Sí? Esa es la importancia de poder convertir las coordenadas reticulares a coordenadas geográficas o viceversa. Que el helicóptero te dice, ok, aterricé en tal lugar, esta es mi latitud y longitud y usted tiene que saber dónde está eso en el mapa. Ese es uno de los trabajos más importantes que se hace en el curso de cartografía y se llama conversión de coordenadas. Hablando de conversión de coordenadas, aquí tenemos un ejemplo de una coordenada reticular, universal transversal de Mercator, que es el UTM. Y ese punto, ahorita no recuerdo dónde es un punto X en un mapa X. Esa sería la forma de decir dónde está usted en el terreno, durante la caminata, dónde está acampando, dónde cayó la aeronave. Ese es el punto que a usted le interesa. Y si usted saca su celular, que ahora la gran mayoría de celulares tiene GPS incorporado, casi que por default le va a dar esta nomenclatura, le va a dar esa ubicación. Eso es latitud y longitud de aquel mismo punto reticular. Pero otra vez, al piloto le va a servir más que usted se lo dé en sexagesimal. O sea que hay que convertir ese 9,951111 a 95704. Es lo mismo, pero en una notación sexagesimal. Hay que pasar el 83,96000 a 83,5736 para hacerlo sexagesimal.
Y lo vamos a hacer así inmediatamente, por si alguno quiere tomar una foto a este pantallazo y al ejercicio que viene aquí adelante, porque me interesa muchísimo que por lo menos en esta hora que tenemos aprendamos 2 o 3 temas que nos pueden salvar la tanda, que nos pueden solucionar un problema mañana, la otra semana o el otro mes. Entonces, nos vamos a devolver para convertir esta latitud y esa longitud decimal, que me la dio un celular, o lo que nos está pasando mucho, casi todos los fines de semana, que llaman al 911, mire, es que estamos perdidos, y el celular tiene GPS, sí, tiene GPS, y me da un montón de numeritos, y esos numeritos son estos, latitud y longitud decimal. Bueno, pero ocupamos ver dónde está usted, entonces vamos a convertirlo para tener latitud y longitud sexagesimal en grados, minutos y segundos. Y el procedimiento es bastante simple, creo yo, que sería agarrar esa latitud de 995, 11, 11, eso sería la latitud norte. Entonces ya nos dijeron que tenemos 9 grados, porque ese número es rojo. Ahorita lo que queremos averiguar entonces son los minutos y los segundos a partir del 0,951111. Otra vez, ya tengo 9 grados. Ahora lo que me está sobrando es 0,951111, que era el decimal, ¿verdad? Después de la coma. Lo multiplico por 60 y me da 57. Ese 57 vienen a ser los minutos. Y otra vez me está dando un excedente decimal que es 0,06666. Ese excedente decimal lo vuelvo a multiplicar por 60 y en este caso me viene a dar 3,9, que lo redondeo a 4. Entonces la latitud de este punto viene a ser 95704 norte en grados, minutos y segundos. Otra vez, desde el principio, desde el primer dato tenemos los grados en rojo, que es el 9, y ahí se va a mantener. Ahora tengo los minutos en verde y ahora logré los segundos en azul, 957,4. Con la longitud pasa exactamente lo mismo, ya tengo el 83, entonces ese número rojo va a quedar ahora en 83 grados. Aquí el excedente es 96,000, lo multiplico por 60 y me da 57,6. Entonces ven que como el 57 ahora son los minutos. El 57 en verde ahora son los minutos. Y el excedente es 0.6. 0.6 por 60 me da 36, que vienen a ser los segundos. Entonces la latitud y la longitud de ese punto en sexagesimal queda en 957,4, 83,57,36 oeste. Esa sería la forma de pasar decimal a sexagesimal. Y tarán, esa es la conversión de estas coordenadas. Usted agarra esas coordenadas entonces y viene al programa, al software o donde estés trabajando para pasarlo al mapa 50,000. ¿Sí? Y hay varias posibilidades, como les decía, cómo pasar este número, cómo ponerlo en el mapa. Bueno, eso es parte de la capacitación casualmente que hay que hacer, que lleva todo un proceso ahí y muchos ejercicios de práctica, práctica y práctica, hasta que esto sea casi mecánico, casi con memoria muscular, ¿verdad? También se puede utilizar en Google Earth, donde está el espacio de la flecha roja. Ahí mete usted la latitud y la longitud y le dice buscar. Otra vez, me voy a volver un momentito. Estos datos de 957, 8357 los ponemos aquí donde está la flecha roja en Google Earth y le dice buscar y lo va a llevar al punto y entonces usted puede ver caminos, puede ver si hay potreros, si hay fincas para aterrizar, dónde está la casa, si le hace zoom in o zoom out, puede ver hacia dónde dirigir la operación, dónde montar puestos de avanzada, de comando, en fin. A partir de aquí, usted puede ver una imagen bastante detallada de dónde se está manejando la operación. O viceversa, marca usted el punto en Google Earth y coge la latitud y la longitud y la transforma para ponerla en el mapa 50,000 para hacer la operación en el terreno, en el campo. Espero no haber complicado un poco la cosa, pero otra vez, esto es parte de la capacitación y como repito, son de 2 a 3 días en aula
con mapas, con calculadora, con manuales, haciendo presentaciones, haciendo ejercicios, cometiendo errores y aprendiendo todo este procedimiento. Entonces, tal vez no es tan simple como para una charla de 45 minutos, ¿verdad? Hasta aquí con el tema de las coordenadas, el uso de las reticulares y las geográficas. Y ahora quería recomendarles o comentarles sobre algunos equipos que estamos utilizando actualmente. Por ejemplo, los navegadores o los receptores de GPS como tal, estos se llaman receptores, ¿sí? Receptor GPS. En realidad son receptor GPS o Galileo o hay otro sistema ruso que se me fue ahorita el nombre. Pero la marca, por ejemplo, la marca Garmin es una de las más populares, es muy comercial, es súper buena, no tengo ninguna queja, altamente recomendada. En modelos el 64, el 65, el 66 son los más resistentes a la humedad, a la lluvia, a golpes. Son una belleza estos aparatos. El Montana 700 es el top de la línea, es un poquito más costoso, pero son una belleza, son una maravilla. Y tienen unos modelos que para los comandantes, para los jefes, para los directores, es importante ir pensando en que esos receptores tengan el sistema InReach. InReach significa que hay aparatos que tienen comunicación satelital para enviar mensajes de texto y para recibirlos. Es como un beeper, como un beeper, pero satelital, ¿sí? Y usted lo puede vincular con su teléfono celular y puede realmente enviar y recibir mensajes aunque estés en el centro del Amazonas. Entonces, este sistema InReach, que lo tienen algunos de estos navegadores, es muy importante por esa característica. Hay que pagar un plan mensual o anual. Ahí en Garmin están diferentes planes que usted puede pagar para que sus aparatos tengan esta posibilidad de enviar y recibir mensajes satelitales, lo cual me parece una gran ventaja. Y luego hay otra marca que se llama la TUNAP, que tiene un modelo que es el más grande que puse ahí a la derecha, que es el Aventura. El modelo Aventura de la marca, Aventura 2 de la marca TUNAP, estos son europeos, son españoles, y ya les voy a comentar su mejor característica, que en ese sentido sí tengo que reconocer que le gana a Garmin, y es que, aparte que es resistente, cumple las características de resistencia a polvos, calor, agua, frío, caídas, etcétera, tiene especificaciones militares, es táctil, o sea, la pantalla es táctil y además tiene botonera por si tienes que trabajar con guantes, pero lo mejor de todo, aparte también de la duración de la batería, es que al fin logramos tener un GPS al que se le puedan cargar los mapas 150.000 digitalizados. Entonces, aquellos 133 mapas en papel, les tomo fotos de alta resolución, los digitalizo, les hago un proceso de calibración y por medio del cable USB los paso de la computadora al GPS. Entonces, vean la belleza de tener ya los mapas, en el navegador GPS. ¿Están viendo unas líneas amarillas que aparecieron ahí? Yo sí. Sí. Ok. Entonces, este modelo de TUNAP, el Aventura 2 y los otros modelos de esta marca TUNAP, tienen esta posibilidad de cargarle los mapas digitales de su país, de su territorio, de su área, en la escala que sea. Repito, el mapa que usted agarre, le toma una foto, la digitaliza, hay que calibrarle las 4 esquinas con los grados, minutos y segundos. Eso se llama georreferenciarlo. Lo digitaliza y lo carga a su GPS y entonces podemos marcarle waypoints, podemos marcarle rutas, caminatas, operaciones, etcétera, 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 ¿verdad? Incluso podemos abrir 3, 5, 10, 12 mapas a la vez en su navegador, dependiendo de la capacidad de la memoria que tenga, pero el procesador lo permite. Entonces, como les decía, este para mí es uno de los mejores o mayores avances que he visto en los últimos meses y años. Poder tener la capacidad de cargarle los mapas al navegador.
Garmin no tiene esta capacidad aún, la desconozco, pero TUNAP sí lo está haciendo, ¿verdad? Eso por ahí. Muy rápidamente, hemos hablado de dos conceptos, los dos conceptos más usados en operaciones de búsqueda, trabajando con GPS y mapas, sería el waypoint, que son puntos X, donde usted marca, ahí por ejemplo tenemos túnel, portón, ventana. La mayoría de GPS le pueden cargar 999 waypoints, ya no llega a 1000, pero uno jamás nunca va a ocupar 999 waypoints. Pero entonces, ¿qué es un waypoint? Un punto que te da la latitud y la longitud y la elevación del punto donde estás, o sea, la altura. Esos son tres ejes, tres fuentes de información. La ubicación en latitud, longitud y la elevación de la ubicación de este punto. Y la otra función muy importante que se está usando muchísimo, que se debe usar mucho, es marcar el track. El track es dibujar el sendero por donde vas caminando. Básicamente es eso. Y te da la posibilidad de saber la distancia y también la elevación. Entonces, ¿cuánto caminó la patrulla? ¿Hacia dónde está caminando? Y tiene una función importantísima que se llama el track back, que es decirle, bueno, sáqueme de aquí, devuélvame. Entonces, cuando usted guarda un track entrando, terminó la operación, das media vuelta y le dice al navegador, track back, sáqueme de aquí. Y él lo va a llevar al waypoint inicial, al 01, por ejemplo. Entonces, esas son las dos funciones más importantes, más usadas a la hora de trabajar con un GPS, que es marcar waypoints importantes y hacer el trazo del track para ver por dónde voy avanzando, caminando, cuánto caminé, etcétera, etcétera. Algunos GPS y algunos programas permiten que cuando usted está en la montaña trabajando, su comandante, su jefe o algún familiar, quien sea, en una oficina, en una casa, en una computadora, haga el seguimiento y pueda ver por dónde va usted durante la operación. O sea, un seguimiento en vivo, quiero decir. Entonces, algunos aparatos de estos mandan la señal satelital, la reciben los satélites y la comparten, y nosotros podríamos saber por dónde está operando usted y usted está ya metido en una montaña, ¿verdad? Esto en cuanto a waypoints y tracks, que serían las dos funciones más importantes para marcar puntos y para marcar rutas o senderos o recorridos o como lo quiera decir. Y un par de cosas más que quería compartir con ustedes es el uso de software y algunas aplicaciones para trabajar con mapas y para hacer este tipo de planeamiento, dijimos, para planear, ejecutar y reportar, ¿verdad? Entonces, como software para computadoras, para laptops, para trabajar en escritorio, el TUNAP es el que más recomiendo. Después puede ser el OSI Explorer, que es australiano, también es muy bueno y muy compatible con muchos mapas y muchos GPS. Y a partir de ahí el Google Earth, que es de uso público, ¿verdad? Gratuito. Hay uno muy bueno que es el Gaia, así como aparece ahí, Gaia. Tiene la versión paga y la versión gratuita. Nos permite, si usted tiene Gaia en su celular, que su familia sepa en una computadora qué está haciendo usted durante la caminata. Quería recomendarles también que el Bing, los mapas en Bing, tienen mejor resolución que el Google Earth. Entonces, para ver algunos detalles, techos de casas, techos de ranchos, el Bing es muy útil. Y otro software, otro programa que hay en línea es el OpenStreetMaps. El OpenStreetMaps tiene una grandiosa cualidad que es muy actualizado. Por ejemplo, para el terremoto de Haití en el 2010, a los 2 o 3 días ya sabíamos dónde habían derrumbes, dónde se habían caído los hospitales, dónde no habían puentes. Entonces, para trabajos humanitarios a nivel mundial, OpenStreetMaps recibe información de los equipos de rescate y actualiza el mapa inmediatamente, así como 24 horas, para saber qué está pasando en ese país, en ese terremoto, en esa inundación. Esta característica de OpenStreetMaps no la tienen otras aplicaciones. Entonces, especialmente para los equipos urbanos,
el OSM es muy, muy útil por esta característica de actualización casi en tiempo real, ¿verdad? Aplicaciones importantes para su celular, muy recomendadas. Otra vez la TuneApp, porque la puedes vincular con la computadora y con el GPS. Entonces, ellos le llaman el ecosistema, ¿verdad? Su celular vinculado al GPS y conectado con la computadora. Y si paga un servicio que se llama el SIMI, el Véame, entonces tiene comunicación satelital para saber por dónde vas y lo recibís en la computadora o en el celular de su comandante para que sepa por dónde se está manejando la operación. Gaia también hace esto. Usted va caminando con su celular en la montaña y si tiene cobertura, si tiene señal, manda la señal y usted la recibe o alguien la recibe en la computadora de una oficina. Esos son entonces algunos programas y aplicaciones muy convenientes, muy usados, muy versátiles para trabajar con cartografía para búsqueda y planeamiento de operaciones, caminatas o prácticas o lo que sea. Algunas brújulas, bueno, una recomendación muy rápida porque ya otra vez también la mayoría de celulares y los GPS tienen brújulas excelentes. Cada vez son menos usadas estas brújulas físicas, pero marcas así importantísimas, la Kamenga como número 1, Silva, Brunton y Sunto, marcas finlandesas de altísima calidad. La Kamenga es norteamericana de Estados Unidos con prestaciones militares. Entonces es como a prueba de fallas, a prueba de bombas, si tienen que conseguir alguna brújula. Esas dos imágenes que están ahí son Kamengas, la Kamenga militar, la verde, la lensática, la de la tapita que se levanta, y la otra es amarilla, es la plana, plástica, un poco más deportiva, pero con las mismas características y prestaciones para trabajos con brújulas. En el curso de cartografía se hace una práctica de 2 días donde se trabaja haciendo navegación con brújula en montaña. Hablando de las capacitaciones, la propuesta, el formato que tenemos actualmente es de un curso de 1 semana, más o menos 40 horas lectivas, en 3 días de aula, donde se hacen muchos ejercicios teórico-prácticos de salón, con el mapa, con presentaciones, con ejercicios de conversión de coordenadas, de rumbos, del uso del GPS, etcétera, etcétera, antes de hacer una gira de 2 días acampando en la montaña, donde, por ejemplo, se empieza un sábado a las 7 de la mañana, sábado a las 7, 8 de la mañana y se termina hasta el domingo a las 4 de la tarde. Entonces, en esos 2 días se practica la navegación con mapas, con GPS, con brújula, pero también se da una pincelada de cómo acampar en la montaña, un poco de supervivencia, un poco de fogatas, cómo hacer refugios, cómo conseguir agua, tal vez hay algo de comer por ahí en las cercanías. Entonces, llevar a la gente un poco a situaciones de montañismo puro, aprovechando esta condición de capacitación, ¿verdad? Esta es la propuesta que tenemos de dar el curso en 3 días de aula o teoría y una práctica de al menos 2 días de caminata. Como requisitos indispensables, tiene que saber leer y escribir, especialmente hay algunas operaciones matemáticas, entonces se pide que por lo menos tenga una secundaria aprobada para poder procesar la información matemática que hay que manejar en esto. No es una ingeniería, ni hay que ir a la NASA, pero sí hay que manejar algunos conceptos matemáticos de sumar, restar, multiplicar, grados, minutos y segundos, etcétera, etcétera. Importantísimo que tenga una excelente condición física porque las prácticas va a ser caminar un montón, probando los GPS y midiendo distancias en el mapa, y algunas veces lo hemos hecho en terrenos bastante difíciles, de mucha altura, en Colombia, en Ecuador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la condición física más el equipo que hay que llevar, más la comida, son operaciones de montaña, ¿verdad? En donde esto es vital, esto es primordial. El temario del curso: mapas, tipos, cuidados, información marginal. Nos metemos mucho en el tema de las coordenadas reticulares, geográficas, las conversiones, pasar de aquí para allá, de allá para acá. El uso del GPS, especialmente se le da énfasis a que usted sepa cómo guardar un waypoint, cómo interpretarlo, cómo borrarlo, cómo ir hacia ese waypoint, cómo marcar rutas, tracks o senderos y cómo procesarlas, cómo trabajarlas, cómo entenderlas, ¿sí? Todo eso se hace en esta capacitación. El uso de la brújula, algunas normas de seguridad, el uso en el terreno, cómo ir y venir. Si, por ejemplo, se le apagó el GPS, se lo llevó el río, se le fueron las baterías, por alguna razón se descompuso porque es un aparato electrónico. Bueno, entonces aquí hay que salir con la brújula.
Entonces, siempre le damos énfasis a lo más básico y vamos hacia lo más avanzado, ¿verdad? De lo simple a lo complejo. Me parece que sería un poco peligroso basarse solo en el uso del GPS, porque si a este aparato electrónico le pasa algo, no tendríamos la capacidad para usar una brújula y poder salir de esta situación, ¿verdad? Entonces, la navegación en selva y montaña se basa mucho en el uso de la brújula, especialmente para solucionar esta situación que podría pasar de no tener el GPS por alguna razón, ¿verdad? Y completando la presentación, son las 7:50. Aquí se me acabó el plan de elección. Eso es solo un poquito de humor para terminar la presentación y agradecerles su atención y el tiempo que invirtieron para estar acá hoy, esta noche. Ojalá haya sido de provecho. Y don Josi o don Roberto, si tienen alguna pregunta de los compañeros, de los participantes. ¿Qué tal? Gracias. Sí, hubo una pregunta sobre si Waze y OpenStreetMap eran lo mismo, ya la respondimos y le compartimos el link al colega. Excelente. Hay alguien que levantó la mano durante el proceso. José Arturo Alfaro, creo que fue, Arturito. Tal vez si quieres hacer la pregunta, adelante. Ya hemos liberado los micrófonos para que puedan hacer la Arturo, ¿estás pregunta. por ahí, no? Adelante, Marvin. Marvin, portugués. Adelante. Levantó la mano Marvin. Adelante, Adelante. me escuchas? ¿Ya me escuchas? Sí, Sí, señor. señora, adelante. Bueno, primero un abrazo, mi amigo José, don Roberto, todos, y a todas las personas acá por acá. Mi amigo José, para recordarte, es el GLONASS, el sistema GLONASS del otro GLONASS. sistema. Sí, señor. Exactamente. Ahí GLONASS, para sí, 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 recordar, sí. sí, porque cuesta. El GPS es el americano, el gringo, digamos. El Galileo es el europeo, español, y el GLONASS es el ruso. Sí, señor. Muchas gracias, Marvin. No, con mucho gusto, mi hermano. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias. cuídate. Gracias, Marvin. Gracias por ayudarnos. Sí, esos empujoncillos, ¿verdad? ¿Algo más, don Roberto? De eso se trata, de ir compartiendo el conocimiento todos y todas, y también aquí a don Jorge Jiménez, que nos hizo una precisión también. Muchas gracias. Acá creo que hay una pregunta. No, saludos ahí, don José nos está saludando. Un gusto. ¿Alguien con una pregunta puede escribirla o puede abrir su micrófono y hacerla? Muy buenas noches. Adelante, Eric. Para poderse inscribir a un curso ya de manera presencial, digamos, ¿cuál sería la vía correcta para hacerlo o en qué fechas están programadas? Ok, depende del país. En el caso de El Salvador, no tenemos por ahora programado ninguno, pero podríamos coordinarlo sin ningún problema. Si consigues un grupo de personas interesadas ahora, podemos hacerlo. Podemos hablar también con Protección Civil si está interesado en un curso. Con muchísimo gusto lo estaríamos dando. Yo sí voy a apuntar acá en el chat el número de WhatsApp de Humanitarian Consultants para coordinar y que tengas un punto focal de coordinación para estos cursos. Muchas gracias, doctor Brito. Saludos. Saludos, Eric. Un abrazote. Cuídate. ¿Alguien más con una pregunta? ¿Una duda, una precisión que nos quieran hacer? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se puede participar en los cursos? Ok, para Panamá, igual, don Gaudencio, exactamente igual, le escribe a Josie, él va a escribir el número de teléfono del WhatsApp aquí en el chat. Ahí está, ya lo escribió. Es más 506-8963-1819. Más 506-8963-1819. Don Roberto, ahí está don José Arturo Alfaro. No, adelante. Gracias. No, buenas noches. La consulta mía era sobre el formato de las coordenadas, pero ya después don José lo aclaró.
Entonces ya aprovecho el espacio para mandarles un saludo, un abrazo. Tengo años de no verlos. Excelente charla. Me gustaría seguir más al tanto con ustedes. Y qué dicha, qué montón de compañeros de toda Latinoamérica se nos han unido. Gracias, José Arturo. Gracias, Arturito. Años Igualmente. años de no verte. Y gracias por salvarme la vida. No se me olvida. Un abrazo, Grande. Arturito, un abrazo. Ahí Un abrazo. hay un mapeso con mano levantada. Creo que somos varios los que tenemos años de no vernos, Roberto, Puchi. Sí, Sí. saludos, Marcos. Adelante, Don Marcos. Mapeso. Muy buenas noches, Roberto y José. En realidad, primero que nada, quiero felicitarlos por esta iniciativa. Me parece muy loable poder compartir con las personas que de alguna u otra manera pues, nos gusta adentrarnos en este tipo de actividades como es caminar en la montaña. Y principalmente pues con aquellos que tienen un poquito más de fortaleza y un poquito de condiciones como para ir a hacer rescates. Solamente quería, bueno, más que todo referenciar, conozco a José hace muchos años y a Roberto también, por supuesto, a través de la Cruz Roja. Sin embargo, quiero rescatar algo para todos los que estamos participando en esta charlita. Me consta de la capacidad y condiciones para poder instruirse correctamente sobre el uso de instrumentos desde un mapa, una brújula y un GPS, que bien José lo mencionaba. Si yo lo tengo en el teléfono, que inclusive mucha gente utiliza aplicaciones para caminar en la montaña usando el GPS del teléfono o alguna aplicación, muchas veces vamos a perder cobertura probablemente en la montaña, y ahí es donde comenzamos a tener los problemas. Y la instrucción y toda esta preparación que se da permite en el terreno darse cuenta que no es lo mismo estar sentado en una aula recibiendo instrucción que cuando usted tiene que ubicarse ya físicamente. Y tal vez lo que quería es rescatar esa posición. En realidad hay mucha gente en el medio pues tratando de comentar este tipo de información, pero hay que recibirlo de las personas que no solamente se han preparado, sino que han vivido y que han realizado rescates. Y a veces se nos vuelve, ¿cómo se llama esto? Como una situación de la parte eh, íntima de uno, y hay que vivirlo, básicamente. En todo caso, pues mis felicitaciones, ojalá pues tengan muchos éxitos con estos procesos de apertura, porque no solamente es a la población civil, y también las organizaciones que se dedican al rescate. Esto es una herramienta que si la autoridad conoce cómo se utilizan estas herramientas y cómo se puede referenciarse, como lo decía José, también las personas que están caminando pueden comunicarse correctamente. Entonces, es una forma de supervivencia para ambos lados. Muy buenas noches, un abrazo a todos que están conectados. Gracias. Gracias, don Marcos. Muchas gracias, don Marcos. Sí, definitivamente esto es una charlita, como bien lo dijo don Marcos. Esto no nos autoriza a entrar a la montaña y ya ser rescatistas. Esto lleva un poquito más de trabajo, como explicó don José. Acá también les puse en el chat el link para que los que no se hayan inscrito se inscriban y van a recibir un certificado de asistencia al webinar para que pues este tiempo invertido, además del conocimiento, quede una constancia de que estamos por lo menos informados, población informada del uso de la cartografía en general. Así que muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, estaríamos cerrando la sesión y muy agradecidos por su tiempo. Si no, podemos abrir en otros webinars. Hemos estado hasta media hora más hablando y porque hay mucha pregunta. Don José, hay una pregunta aquí. Para convertir coordenadas
solo se toma la parte entera que constituirá los grados. Luego los decimales que quedan hay que multiplicarlo por 60, obteniéndose así los minutos. Los segundos. Ok, los segundos. Hacemos la precisión. Yo estoy literalmente leyendo. Los Sí, sí, minutos. sí, sí. Parte entera. Luego repetimos el paso anterior para los decimales, para obtener los segundos, de ser necesario aproximar al entero más próximo de los segundos. Ok, si quieres lo repites, por favor. Jorge. Sí, 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 señor, claro, aprovechando el rato y vi en el chat que muchas personas preguntaron casualmente por esta presentación específicamente. Y eso es buenísimo, eso es lo más útil que podemos hacer. Les decía que esto, por ejemplo, que está aquí en la pantalla, es una latitud. Eso serían 9 grados, coma, minutos y segundos están ahí adentro, en ese 95, 11, 11. Lo que ocupamos es pasar ese 95, 11, 11 a los minutos. Entonces, para eso, lo multiplicamos por 60, la primera vez, ¿verdad? Entonces, otra vez, tenemos 9 grados, ese decimal lo multiplicamos por 60 y nos da 57 minutos. ¿Sí? Y otro decimal. Este otro decimal lo volvemos a multiplicar por 60 y ahora sí nos dan los segundos. Entonces queda 9,5704. Latitud sexagesimal en grados, minutos y segundos. Vamos con la longitud. La longitud dice 83 y un decimal. Entonces ya tenemos el 83 como los grados. Siempre el primer número se va entero, ¿verdad? El decimal lo multiplicamos por 60 y nos da 57 minutos. Con un decimal, que en este caso fue solo de 0,6. 0,6 por 60 nos da 36. Y aquí completa entonces la longitud. 83, 57, 36 grados, minutos y segundos oeste. Y ese es el procedimiento. Algunos de ustedes pidieron volver a poner la lámina para una foto, una cosa así. Entonces ahí les queda. Y esa es la explicación nuevamente. De decimal a sexagesimal multiplicando por 60 y multiplicando por 60 para obtener minutos y segundos. Ok, muchas gracias. Don José tiene la palabra. No, básicamente hasta ahí llegamos. José, Arturo. O Sí, sea, Arturo. perdón. Sí, no sé si estoy errado, pero creo que de este lado de la canica en la que habitamos, de este lado del planeta, ese 83 iría en negativo, porque si no me tira para otro lado. Mira, es lo mismo Juana que Chana. En cualquiera de los dos formatos le va a funcionar. Pero sí, normalmente va a aparecer un negativo ahí, es cierto, en la longitud. Sí. Ok, gracias. Gracias a usted, Arturo. ¿Listo, don Roberto? Ok. Bueno, si no hay más. O revisamos el chat, a ver. Ok, muy agradecido. Todos los agradecidos somos nosotros por haberles tenido esta noche. Gracias, don José, por su tiempo y la presentación. Un abrazo a todas y todos. Que la pasen bien y esperemos vernos pronto físicamente. Muchas gracias. Fue un luego. honor. Muchas gracias Adelante. a todos. Gracias a todos. Ustedes, Gracias. un placer verlos. Muchas gracias Igual. desde Ecuador. Un abrazo para todos. Saludos a todos por allá. Saludos a todos, que tengan un lindo y feliz fin de año y un comienzo excelente del otro año. Igualmente. Ok, gracias. Arturo. Desde Ecuador, felicidades. Gracias, un abrazo. Cuídense por allá, que está duro. Ok, sí, oiga, muy duro, asustado. Bueno, Un gracias. abrazo a todos. Gracias. Ok.